empecemos. Primero es un placer estar aquí con ustedes hoy para esta tertulia literaria. Voy a empezar explicando un poco el contexto de la obra, La hija de las Mitangan, presentar a la escritora Trifenia Melibea, el periodista Alfonso Armada, y a Estanislao Medina Huesca, que también participará con algunas lecturas. Después haré algunas preguntas y abriremos un poco el micrófono para que esta audiencia digital pueda también contribuir con preguntas. Entonces, La hija de las Mitangan relata la vida de Lucía, inspirada en la historia real de Lucía Jemikib, en una Guinea española asolada tanto por la lepra como por la dominación colonial, en un entorno donde la rigidez de la estructura clánica coexiste con el auge de los movimientos independentistas. Lucía, la protagonista, una niña negra moldeada como española indígena, bajo la tutela de las monjas de la Inmaculada Concepción, quienes le inculcan el arte de coser, escribir y hablar español, regresa a su pueblo solo para ser vista como una hija de las Mitangan, una etiqueta que abarca tanto a las personas de piel blanca, Mitangan, como a las negras que han absorbido e interiorizado los valores del pensamiento occidental. En un mundo donde las mujeres son confinadas al ámbito doméstico y religioso, Lucía se debate entre una tradición fan que le resulta extraña y las huellas indelebles de la influencia española que no solo moldean su educación, sino también precipitaron el destino trágico de su padre, víctima de la violencia colonial. En medio de la convulsión, de la transición entre el colonialismo y la independencia, Lucía alimenta su ansia de libertad, soñando con la soltería y un puesto en la administración colonial. Sin embargo, se ve obligada a soportar un matrimonio impuesto, donde su esposo busca aniquilar tanto su identidad como sus esperanzas. La sección femenina, oficialmente fascista, la implacable estructura clánica y su estricta formación bajo las monjas se erigen como pilares que configuran su visión del mundo. En el trasfondo de las tensiones entre su identidad Ntangan y Bantú, se despliega una Guinea Ecuatorial recién independizada que ha enterrado el protagonismo de las mujeres en la lucha por la libertad y que se hunde en la arena movediza de la corrupción. Em, Primeramente, que quiero presentar a Trifena Milibea Obono, nacida en Ibinayón y radicada en Alemania. Es escritora, politóloga, defensora de derechos humanos, docente e investigadora, enfocada en particular en los derechos de las mujeres y minorías sexoafectivas en Guinea Ecuatorial. Es miembro del Centro de Estudios Afrohispanos de la UNED y actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania. Duisburg-Essen. Ha colaborado con publicaciones como La Gaceta de Guinea Ecuatorial, Revista Bostezo, El Lector y Ecos de Golfo. Ha publicado relatos en Webs Cultural de Guinea Ecuatorial y África. En sus obras podemos citar La Negra, en Voces Femeninas de Guinea Ecuatorial en 2011, Herencia de Bidende, su primera novela, La Bastarda, que rompe el tabú de las lesbianas en Guinea, La Albina del Dinero, que aparece dentro de la colección de literatura de Casa África, Las mujeres hablan mucho y mal, Yo no quería ser madre y allí debajo de las mujeres. Reconocida como una de las voces más vanguardistas y valientes de la literatura ecuatoriana, es la autora del libro que nos reúne hoy, La hija de las Mitangan. Alfonso Armada, nacido en Vigo, es periodista, coordinador del máster de reporterismo internacional del Instituto RTVE y la Universidad de Alcalá, y es director de la revista Frontera D. Ha trabajado en los diarios El País como corresponsal para África y en ABC como corresponsal en Nueva York y director del suplemento ABC Cultural. Se encarga de la revista Mundo Negro de reseñar libros africanos. En sus libros cabe citar Cuadernos Africanos, El silencio de Dios y otras metáforas, una correspondencia entre África y Nueva York con Gonzalo Sánchez Trán, África Adentro con Javier Aldecoa, Sarajevo, Diarios de la Guerra de Bosnia, El rumor de la frontera, viaje por la linde entre México y Estados Unidos con Corina Arranz, Cuaderno de viaje al país natal, Galicia, La Vía Láctea, el de la Saudade y Cuánto pesa una cabeza humana.
En fin, Estanislao Medina Huesca, nacido en Malabo, es un destacado novelista y guionista ecuatoriano. Se formó profesionalmente en el CIFP Felipe VI de Segovia y estudió en el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Huesca ha recibido varios premios literarios en el Colegio Español 2007-2008, en el certamen literario de la Academia Ecuatoriana de Lengua Española en el 2007, en primera edición en el 2018, sin olvidar el premio Granta a los mejores narradores en español menores de 35 años en 2021. Bueno, en fin, el periodista Alfonso Armada, hoy presente, describe la obra como el mayor logro literario de Trifona Melibea o no hasta la fecha. Entonces abro la palabra a Alfonso Armada. Hola, buenas tardes. Gracias por tus palabras, Malwin, y gracias por invitarme a esta sesión para hablar de la última novela de Melibea. Como comentabas, yo reseño mensualmente un libro en la revista Mundo Negro. Esto me permite mantener el contacto con la literatura, con las literaturas africanas y también con los que escriben sobre África desde otros lugares, como Europa, Estados Unidos. Y he leído prácticamente todos los libros de Melibea, a quien conozco hace bastante tiempo. Y bueno, creo que si se ve un poco la evolución desde algunas obras que has citado como Herencia de Bindendí o La Bastarda, creo que en La hija de las Mitangán demuestra un dominio del lenguaje, del ritmo, de la prosa magnífico. Aparte que ha elegido un tema creo que muy importante y al mismo tiempo muy complejo, porque la vida de Lucía Nye Mikibi pues de alguna manera le sirve para contar lo que ha sido Guinea Ecuatorial desde tiempos de que era una colonia española. Primero, la llegada a la libertad, o lo que se espera que fuera una libertad, durante el periodo de Macías, que al final fue un desastre para el país. Y después el golpe de Estado de su sobrino, de Teodoro Obiang, que sigue al frente de Guinea Ecuatorial. Y si no recuerdo mal, creo que es el dictador más longevo de África, desde luego, y del mundo, pues yo creo que hay pocos que le disputan ese puesto, ¿no? Bueno, en medio de ese contexto, la historia que elige contar Melibea está basada en una historia real, porque Lucía es una persona real. De eso nos hablará, supongo, después Melibea. Y bueno, creo que reúne muchos ingredientes para hacerlo apasionante para cualquier español que quiera saber algo más de Guinea. Recuerdo una entrevista que le hice a Melibea hace bastante tiempo, que por cierto sale en un libro que se llama El arte de la entrevista, y Melibea le preguntaba ¿cuánto saben los españoles sobre Guinea? Y dice, poco, bueno, mejor nada. Porque es verdad que, bueno, primero la cobertura, la atención que presta la prensa española a Guinea Ecuatorial es mínima, de forma muy esporádica, y salvo cuando hay alguna visita o de Obiang, hace mucho no viene a España, por cierto, o cuando algún dirigente español viaja a Guinea, o cuando encarcelan a miembros de la oposición, o alguna noticia relacionada con el petróleo, ¿no? Pero la verdad que prácticamente nada de la literatura, de la vida, de las dificultades de los guineanos en España y perdón, en Guinea y fuera de Guinea. Y esta novela relata precisamente, lo has contado de forma bastante clara y sucinta, es un poco esta peripecia vital tan interesante de Lucía, ¿no? Porque claro, es una persona que primero es educada por unas monjas españolas de la Inmaculada Concepción, y le proporcionan algo que al final la enfrenta a su propia comunidad, su propia tribu. Primero, el idioma. Le enseñan a escribir y leer y a tomar conciencia de sí mismo, de sí misma, y después le enseñan la religión católica, que para ella es muy importante, porque su fe en la Virgen y en la Iglesia pues le ayuda. Esto evidentemente entra en un contexto muy complicado porque, claro, Guinea era una colonia y después durante mucho tiempo estuvo sometida, igual que el resto de España, a la dictadura de Franco, como resultado de la guerra civil, y esto condicionó mucho. Se habla mucho de los tipos de colonización, al final yo creo que todas con diferentes grados de opresión se parecen bastante, pero lo interesante de esta figura y de la novela de Melibea es que no es una novela en blanco y negro, es decir, no es una condena sin paliativos de la colonización y tampoco es una condena sin paliativos de la vida en Guinea, ¿no? Pero habla precisamente de los vínculos que se establecen dentro de la tribu y cómo el matrimonio que firman, que obligan a Lucía a casarse con Entutumu, un personaje, por cierto, que yo lo contaba en mi crítica, creo que es uno de los personajes más malvados a los que uno puede asomarse, porque el maltrato a que somete a su mujer es atroz.
con situaciones, la verdad que espantosas, pero lo tremendo es que tiene el apoyo tanto de su propia familia como de la familia de la propia Lucía, ¿no? Y esta especie de lucha de ella por ser independiente, por tomar sus propias decisiones, por rebelarse contra la tradición, creo que retrata muy bien su propia vida y de alguna manera es también la propia vida de Melibea, ¿no? Porque ella en sus convicciones políticas, sexuales, en su propio trabajo como investigadora y como escritora, pues también ha tomado decisiones muy valientes y bueno, y ha asumido las consecuencias de estas tomas de postura y de escribir sobre temas que son tabú. Y ya para, bueno, hay mucho de qué hablar desde luego, pero también me llama mucho la atención y lo comentó Melibea en otros sus libros y aquí está muy presente, ¿no? Como la cuestión de la homosexualidad, por ejemplo, en Guinea y en muchos otros países africanos se asume como una especie de influencia negativa de la colonización, ¿no? Y bueno, como si no existiera antes de la colonia, ¿no? El problema es que ahora la realidad es que es una reivindicación que en Europa, en España, bueno, forma parte de la vida cotidiana y está integrada, no hay ningún tipo de discriminación. Hay discriminaciones, pero bueno, hay matrimonio homosexual y forma parte un poco de la vida normal, ¿no? Mientras que en Guinea Ecuatorial es algo absolutamente impensable, ¿no? Y cómo la tradición fan en este sentido impide, primero, que las mujeres sean consideradas independientes y también la parte de la educación, cómo la educación condiciona la vida de las mujeres y bueno, y como aunque las madres son las que, y me había hecho mucho hincapié en ellos, son las que educan, quien está al final de la cadena es el hombre, que es un poco el que manda, el que determina un poco la permanencia de estas tradiciones. Bueno, Sí, quería empezar con una pregunta sobre la historicidad. Am, Amadou Ampateba dice, con razón, en África cuando muere un anciano, una biblioteca arde. Em, Aunque en realidad este comentario que se ha convertido en proverbio es ante todo un homenaje a la tradición oral, ya que continúa con una biblioteca entera desaparece sin necesidad de que las llamas acaben con el papel. Surge en escritores, escritoras el impulso o la necesidad de preservar relatos que se olvidan, o en este libro quizá también incluso de corregir la historia que con frecuencia borra el papel de las mujeres. Su libro narra la vida de una mujer real, Luciane Jenkivi, novela histórica o biografía novelada. Su obra está enraizada en un rico y cambiante contexto histórico. ¿Qué importancia ha otorgado a la historicidad de este libro? ¿Cómo la ha abordado? ¿Ha recurrido a entrevistas o ha tenido acceso también a archivos? Bueno, me han dicho que respire y estoy respirando, ¿no? A ver, la historia de Lucía no se ha documentado en base a la teoría o a la idea, ¿no? De que cuando una persona mayor fallece, pues es una biblioteca que desaparece. Em, La documentación de la historia de Lucía tiene que ver con la recuperación de la memoria de las mujeres de Guinea Ecuatorial porque nos han borrado del mapa. Y cuando aparece una mujer con voz propia o con discurso, con autoridad, al margen de lo políticamente correcto, también sufre exclusión de una u otra, de una u otra manera. Em, el libro, La hija de las Mitangan, está basado en una pregunta: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Si tengo a día de hoy 41 años y puedo tener un discurso, ¿por qué tengo ese discurso? ¿No? ¿Dónde están las mujeres que han precedido a María Anzué? ¿Dónde están las mujeres que han precedido a Aremisi Pimayo? Yo conocí a Lucía en un entorno en el que la población guineana vivía en un gueto. La población guineoecuatoriana que vive en España, la mayoría vive en guetos, en el sentido de que cuando llegamos a España seguimos reproduciendo una buena mayoría el modus vivendi que hemos traído del país. Pero cuando conocí a Lucía, ella era una mujer atípica. Ujú. Siempre se decía en Murcia que no es una buena compañía,
porque siempre habla mucho y habla sobre temas indebidos, ¿no? Se decía de ella. Pero yo en Murcia estudiaba politología y la politología lo que te enseña es buscar información dentro de lo que es el contexto de lo indebido. Y empecé a acercarme a ella eh, y me di cuenta de que su forma de entender el mundo no tenía nada que ver con el modelo de mujer con el que yo venía trabajando previamente, ¿no? O que yo venía conociendo. En Murcia, pues las guineanas, ¿de qué hablábamos? De la ropa bonita de Sara, ¿no? Qué bien que, por ejemplo, el sábado, ¿a dónde nos vamos? Pues a beber o a buscar chicos o yo qué sé, vivíamos en Murcia en aquella época 100 o 200 chicas jóvenes, solo tres estudiaban en la universidad, el resto no. Entonces yo necesitaba encontrar a alguien, a alguna persona con la que yo pudiese hablar y fue Lucía la que ocupó ese vacío que yo tenía en mi vida, al menos en aquel momento, ¿no? Nos conocimos, me fui a su casa y lo primero que vi fue una casa llena de máquinas de coser, de ropa de coser, manteles, en Guinea se llaman tapetes, ¿no? Son trozos de tela que se han cosido a mano. Y Lucía vivía, al menos en aquel momento, al lado o sea, su vivienda estaba rodeada de varias tiendas. Entonces yo le pregunté, pero Lucía, si todo lo que tú tienes en casa lo puedes comprar en las tiendas. Y me dijo, y yo no tengo que comprar cosas de costura. La costura es parte de mi identidad. Y a partir de ahí empecé a averiguar qué tenía que ver la costura con la vida de ella. Y hablamos de una cosa y de la otra, y me costó muchísimo trabajo convencerle de que, oye, Lucía, ¿por qué no escribimos sobre ti? Tu historia, y me decía, pero ¿para qué? Pero si todo el mundo dice que yo hablo mucho, todo el mundo dice que hablo de temas que no son los adecuados para las mujeres. Y entonces yo no sabía que las mujeres habían formado parte de la lucha independentista. Yo sabía que, pues, si pasaba al lado de un cuartel, encontraba el cuartel Acacio Bañé, el cuartel no sé qué, donde, o el colegio. Es todo masculino, es todo androcéntrico. Entonces, pues, con Lucía aprendí a a leer la historia de otra manera, a entender la politología de otra manera. ¿Por qué? Porque las grandes decisiones de los hombres, al menos en nuestro contexto, ¿no? En lo que fue la política independentista, la política en el régimen de Macías y luego más tarde en el régimen de Obiang, pues siempre se ven como grandes decisiones, en qué fecha se hizo, no sé qué, cuándo se aprobó la Constitución, en qué espacio, quién dijo qué, pero la pregunta que me hago es, esas grandes decisiones, ¿qué consecuencias tenían en el entorno? Entonces, el libro de La hija de las Mitanga no te habla de fechas, no te dice, vete al archivo de Madrid, vas a encontrar que en tal... No, 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 no. Te habla de las vidas de las mujeres, te habla de Lucía, de una niña de 18 años, de 17 años, que tuvo que empezar a vivir la vida que quería vivir en un entorno racista blanco y homófobo negro, pero racista también, porque la rechazan, porque es mestiza, no un mestizaje de piel, un mestizaje a nivel de pensamiento. Entonces yo descubrí que lo que Lucía necesitaba, y yo también, primero ella, en el sentido de que Lucía lo que conservaba con la costura, lo que conservaba con su discurso que iba pronunciando en todas partes, era que alguien recopilara la memoria de las mujeres para que las niñas de mañana sepan de dónde vienen y quiénes han sido referentes, quiénes han luchado para que ellas a día de hoy tengan un espacio. Yo también necesitaba encontrar respuestas, saber quiénes fueron aquellas mujeres, ¿no? Todo lo que pudo vivir una mujer que después de formarse con las monjas, pues tuvo que llegar a su casa y todas las decisiones que se fueron tomando más tarde tenían una repercusión en la vida de la gente, ¿no? Y para terminar, pues es muy importante saber que los problemas que Lucía vivió en aquel momento son los problemas que yo vivo hoy o que quizás van a vivir otras mujeres mañana si las cosas no cambian como deben cambiar. Mm.
Sí, entonces de una forma también ha sido un proceso de visibilizar una parte de la historia que era completamente desconocida para ti y para usted, pero también para, imagino, muchos guineanos y aún menos, o más, digamos, españoles que, como hemos dicho antes, tienen todavía mucha distancia con lo que es el contexto histórico en Guinea Ecuatorial. Pero cuando nos interesamos particularmente este proceso histórico, como usted ha dicho, no hay fechas, no es, digamos, no es una lista de hechos, es algo completamente personal, es un discurso de una persona, pero al mismo tiempo a través de ese discurso se refleja y también se puede denunciar algo tal vez un poco que se encuentra a través de las generaciones, que son los retos de la condición de la mujer fan o la mujer en la sociedad fan o la sociedad guineana de manera general. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, concretamente, ¿cómo usted ha podido ponerse en el sitio de Lucía cuando contaba la historia? A través de entrevistas, grabaron conversaciones. Y también la segunda es, ¿por qué haber escogido a esta, bueno, no sé si, tampoco fue una elección tan clara, pero ¿por qué la figura de una mujer mitad Ntangan y mitad Bantú, para hablar un poco de la voz femenina, del papel femenino que no vemos en la historia de Guinea Ecuatorial? En parte porque el panafricanismo es un proceso político asimilacionista. Se ha construido un discurso sobre la feminidad en base a mujer madre, ¿no? Se escuchan canciones muy bonitas, ¿no? Libros, África, nombre de mujer, la madre África, la que, pues, ¿qué pasa? ¿Que no? Si nosotros no queremos ser madres, ese discurso construido en torno a la uniformización de los cuerpos de las mujeres, ese discurso construido en base a recuperar esa África perdida, las mujeres necesitamos que nos pregunten si queremos recuperar todo lo que creen que hay que recuperar y si nos conviene. Ese diálogo no existe. En el movimiento panafricanista ese diálogo no existe. Y tenemos escritoras que publican desde los 70. Tenemos, por ejemplo, la obra Las delicias de la maternidad. Es una obra escrita por una mujer nigeriana. En esa obra ella cuestiona la maternidad, esa maternidad impuesta por embellecer África. Y ella habla de la prostitución como una manera digna de ganarse la vida si ese es el único camino que te Ujú. ofrece el entorno en el que tú vives, del disfrute de la sexualidad, de cómo sí que tú puedes querer ser madre, pero la maternidad no determina tu vida. Y luego también se ha creado una especie de confrontación entre lo panafricano frente a lo europeo. África contra Europa, en el sentido de todo lo que tuvo que ver con la colonización es malo. Eh, pero la colonización tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué gran parte de las iglesias en el continente, sobre todo en el sur de Sahara, han ido reemplazando a los varones blancos por los varones negros? A día de hoy, muchas veces nos vamos a Guinea Ecuatorial y gran parte de los sacerdotes son negros. ¿Por qué? Porque ese instrumento de control y de poder que es la iglesia, se lo han apropiado. Es decir, se ha hecho una selección de lo que conviene en cuanto al ejercicio del poder, de lo que conviene en cuanto al ejercicio de dominación, se ha conservado o sea, como dice Michel Foucault, lo más importante del poder, la mejor estrategia del poder es la habilidad de esconderse. Te dicen que el blanco es malo, pero el blanco sí que trajo la religión. Esa religión la has tomado como una herramienta de control contra tu pueblo y me sigue diciendo que el blanco es el malo. Pues no. En la novela, como por ejemplo, encontramos cómo el final de la obra presenta a la religión como la salvación de la mujer
frente a la tradición africana que dicen que es nuestra salvación y que tenemos que recuperar. Es decir, que a través de la literatura tenemos testimonios, tenemos memoria, tenemos vivencias, tenemos memoria de mujeres que no están de acuerdo con ese panafricanismo, esa negritud construida desde la masculinidad y esa manera que han tenido los hombres de borrarnos de la historia. Entonces, pues nosotras reconocemos la diversidad, las mujeres somos diferentes, tampoco están encontrando un lugar las mujeres mestizas. ¿Por qué? Porque en el espacio europeo, por ejemplo, podemos ver cómo algunas políticas de manera tímida reconocen ese mestizaje, reconocen, no del todo, no como deberían, pero han empezado. Si te vas a nuestro continente, a la persona mestiza la siguen viendo como eso de allá. Entonces, pues nosotras tenemos que reconocer desde el feminismo esa diversidad en el mundo de las mujeres, las mestizas, las que son mitad yoruba, mitad bubi, las que son mitad francesa, mitad española, mitad fan. Por eso es importante esa representación, ¿no? Y porque ese mestizaje cultural que representa Lucía y que se ve en la obra es nuestra salvación, porque somos capaces de sobrevivir en un entorno como vivió ella y apropiarse de lo positivo, porque sí Mm, que se apropió de lo positivo y luchó contra toda una estructura para ser ella. ujú. Mm. Sí, exactamente. En Mundo Negro, Alfonso Armada escribe sobre la hija de las Mitangan. Sin ahorrar críticas a los abusos coloniales, uno de los logros de este libro valiente y complejo es que hace hincapié en lo liberador que tanto desde el punto de vista intelectual como desde la conciencia de ser mujer tuvo para Lucía la educación que le proporcionaron las monjas. Melibea impugna el machismo consustancial a la cultura fan. Respetar la tradición que perpetúan las madres es condenar a la mujer, a la ignorancia, a la anulación como ser independiente. O sea, la figura de Lucía no es no es una figura, no es no hace parte, no contribuye a esa imagen idealizada de, como has dicho, de una forma la divina feminidad africana. En los movimientos afropositivistas inspirados por el panafricanismo se escucha el discurso legítimo de querer remediar a los males plurales e indiscutibles de la colonización mediante la búsqueda de una África precolonial supuestamente unificada y común. Y la dolorosa imagen de una trayectoria interrumpida lleva a algunos a predicar el retorno a una tradición idealizada. Esta perspectiva tradicionalista que nace del deseo de emancipación es en realidad indiscutiblemente conservadora. Entonces, entonces es interesante esta figura de Lucía porque no es una figura simple, no es un personaje simple. Señora Armada, ¿qué grado justamente de continuidad y de ruptura encuentra en esta obra? Tanto tal vez en la dimensión histórica, como lo ha explicado Trifoña, que no es el deseo de preservar, de hacer que la biblioteca no queme, como en la figura con complejidad de la mujer africana. Pues yo creo que una de las mayores virtudes de este libro de Belibea y de otros es precisamente ahondar en la complejidad y huir de las simplificaciones, de estas retóricas que empleamos muchas veces lo vemos en España en parte del discurso político dominante, que es un discurso muy simple, muy de blanco y negro, muy maniqueo, muy simplista. Yo creo que tanto la figura de Lucía como la forma que tiene Melibea de abordar su propia peripecia vital ahonda en esa complejidad. Y creo que quienes apelan a una especie de remoto pasado idealizado, pues están falsificando la propia historia, ¿no? Y haciendo una lectura, pues eso, políticamente interesada. Me ha interesado mucho lo que ha dicho Melibea sobre el panafricanismo, ¿no? Aparte que todo responde siempre a patrones casi siempre trazados por los grandes padres de las independencias, que prácticamente todos son hombres, ahí prácticamente no hay ninguna mujer. Sin duda, en el libro se habla de la participación de las mujeres guineanas en el proceso independentista, pero cuando uno ve las historias africanas, casi todas son historias interpretadas, contadas
y encarnadas por hombres, ¿no? Y la mujer no figura ningún papel ahí, ¿no? Y en este proceso también, desde el punto de vista europeo, cuando hay europeos cargados de buenas intenciones y muchas veces desde la izquierda, se analiza precisamente el pasado colonial, se aplican también esquemas muy simplistas que eluden esta complejidad. Lo vemos, por ejemplo, en algo que, bueno, que no se ha mencionado, pero, por ejemplo, en la cuestión del velo, ¿no? Cuando algunas, y esta es una discusión a la que en la que he participado a veces, ¿no? Con algunas periodistas españolas que tratan de defender precisamente la libertad de las mujeres para utilizar el velo o no. Y yo, sin embargo, creo que están aplicando estos puntos de vista así aparentemente como muy liberales, de dejar que la mujer decida, ¿no? Sin darse cuenta de hasta qué punto estas mujeres están a la hora de seguir usando el velo, modelos que están inculcados por las propias madres, que a fin de cuentas son las que transmiten la tradición, ¿no? Y en el libro de Melibea sé muy bien cómo las madres son los vehículos que mantienen de forma más férrea las tradiciones que son deplorables para la propia independencia y la conciencia de la mujer, ¿no? Y esto lo cuenta muy bien. Y también, a la hora también lo mencionaba Melibea, ¿no? Cuando se habla de, se condena sin un bloque a la colonización o algo profundamente negativo, bueno, estamos hablando en español, la manera en que Melibea usa el español y la manera en que Lucía usa el español. Y esto enlaza también con un discurso muy interesante de un escritor keniano, Ngugi wa Thiong'o, cuando él ha decidido dejar de escribir en inglés porque piensa que es el idioma de la colonización y ahora dice que solo escribe en kikuyu. Bueno, me parece respetable su postura, ¿no? Pero creo que lo importante no es el idioma que usas para criticar el pasado o la realidad, sino la forma en que usas el idioma. Puedes usar el español para perpetuar estereotipos coloniales o pensamientos podridos, o puedes utilizarlo como una forma liberadora, ¿no? Y creo que el ejemplo de Lucía es máximo, porque emplea precisamente el idioma que le inculcaron las monjas católicas españolas para liberarse precisamente de este dominio de la cultura fan y el dominio de las mujeres. Es decir, que, no, que el idioma que usas per se no es un idioma colonizado en sí, depende cómo lo utilices. Y creo que Melibea demuestra cómo puedes utilizar el idioma aprendido para reventar las propias tradiciones y los estereotipos que usamos para entendernos. Sí, o sea, hay dos puntos aquí, ¿no? Es primeramente la figura de Lucía como una figura compleja que no idealiza, que no tampoco muestra la colonización en blanco y negro, ya que ella también ha beneficiado de algo que ha sido, como algunos han dicho, una bendición y también un motivo de opresión como se vio como una complicidad, ¿no? Con los colonizadores. Pero también algo que quería mencionar sobre este tema es que Lucía aparece como un objeto, pero, bueno, al menos que quieren que sea objeto, pero a través de la obra siempre es un sujeto. Esa tensión que vemos entre este mundo que intenta hacer de ella lo que ellos ven en una fórmula muy simple, tienes que ser una mujer fan, la mujer fan no hace esto. Y del otro lado, ella no es que no sea, no es que sea en Tangan completamente o que sea fan completamente, es que es los dos. Es que es hija de Ntangan, de mi Tangan, y es también fan. Que tal vez también esa voluntad de ser sujeto es, imagino, lo que vemos también en algunos discursos feministas en la idea de dejar que las mujeres escojan, ¿no? Imagino que será eso. Y lo otro, por otra parte, es la cuestión del idioma a lo largo de su vida, como hemos dicho, el dominio del calará por parte de Lucía es valorado en ciertos momentos porque le permite conseguir trabajo en la administración. En momentos es condenado, como decía, porque es una traición que revela como una complicidad con los Ntangan, con los colonizadores. Pero en el contexto de los países hispanohablantes como Guinea Ecuatorial, la función emancipadora de la educación se desarrolla en un marco de lengua de préstamo. En el caso de Lucía, a expensas de la lengua Fang, que no domina completamente Melilla. Como escritora en español, cómo superar las dificultades de traducir y transmitir la cosmovisión fan, da los límites propios a la idiosincrasia idiomática
Y hago una segunda pregunta para señora Armada después. Como crítico y conocedor de la literatura africana, ¿qué desafíos encuentra al navegar y comprender en su trabajo las diversas cosmovisiones, ya sean Yoruba, Fang, anobonesas, etcétera? Melibea, sobre la dificultad de traducir la cosmovisión usando la lengua española. No sé si también te lo habrás planteado de escribir en Fang o cómo ves esa cuestión del español y de traducir la visión, la cosmovisión Fang. Y pertenezco a la generación de la melancolía. Ujú. Me refiero con eso, me refiero a que mi padre vive el periodo colonial, luego el periodo de Macías y falleció hace 3 años. Creo que lo vio todo. Entonces, pues fue una persona que luchó por la independencia y cuando llegó la independencia creo que se convirtió en una Lucía, Mm, porque cuando una persona fan dice, ¿quién atarzam? Nzam mm, es Dios. ¿Quién atarzam? Mi padre siempre decía. ¿Quién atarzam? Y siempre cuando le decían guineano, le decían, no, no, yo todavía tengo el DNI español. Esa generación que lucha por convertirse en sujetos políticos para dejar de ser objetos políticos, pero se dan cuenta de que todo ha sido una mentira. Entonces, pues ese Kie Atarzam quizás convirtió a mi padre en un hombre que creció en Malabo, evidentemente, hablaba el pichinglis, entendía el bubi, a veces le escuché hablando el bubi con sus visitas en casa, el francés, el español. Entonces, pues nos educó en un entorno tolerante. Quizá por eso también me fijo en historias que son tan mestizas. ujú, Y cada vez que él recibía una visita en casa, si la persona hablaba el pichinglis, pues hablaban en pichinglis. Si la persona hablaba en francés, pues hablaba en francés. Si la persona hablaba el fang, pues mi padre hablaba el fang. Entonces yo crecí en ese entorno de normalización, de normalización lingüística. Y cuando pienso en español, pienso en fan, pienso en el español guineano, porque muchas veces cuando en Guinea se dice, no habléis el español, y yo me pregunto, pero el español de España o el español de Guinea o las dos España con su español integrado. Porque si, ujú, por ejemplo, una persona mantiene una conversación con un ciudadano cubano, sabe que el cubano habla el español cubano, existe el español mexicano, existe el español hondureño. Entonces, ujú, pues yo pienso en español, pienso en fan y no tengo que hacer un esfuerzo en pasar, no tengo que hacer un esfuerzo en el momento de escribir no me sale porque no me han criado con la idea de que el español es una lengua de colonización y el ujú, fan es tu lengua, no. Quizás porque mi padre pertenece y yo también a esa generación de la melancolía de qué hemos hecho, ¿no? Que no funcionaba antes ni funciona ahora eso que llamamos Estado. Y luego, cuando em, Serita, herencia de Vindende, Serita la Negra y Serita la bastarda, empiezo a recibir críticas en Guinea muy duras y empiezan a llamarme en Tangan como a ujú, Lucía. Es que todo lo que piensa esa mujer es blanco, es que el feminismo es blanco, es que, y cuando escribo la obra ahí abajo de las mujeres, y ya cambian muchas cosas. Empiezo a utilizar esa normalización lingüística que viví en mi hogar, donde podía hablar en fan, en español o en cualquier otra lengua y no me sentía extraña. En esa obra introduzco muchísima terminología en fan, pero digamos que cuando alguien lee la obra de Lucía, se encuentra también con terminología en fan, terminología abundante, ¿no? Ahora, mi tesis doctoral, terapias de conversión y otras violencias aplicadas a mujeres lesbianas y hombres transgénero en la etnia Fang de Guinea Ecuatorial que hice en Salamanca, es una tesis
basada en al menos 60 testimonios que recogí de calle en calle, de pueblo en pueblo, de barrio en barrio. Recogí hablando con mujeres solamente en fan. Necesitaba términos feministas en fan. Quería saber cómo se dice violencia sexual en fan. Quería saber cómo cómo se ha, cómo se ha contribuido a crear un mundo feminista en el territorio fan o en la cultura fan, en la cosmovisión fan, sin necesidad de tener que hablar el español. Entonces, pues igual cuando se edite la tesis doctoral, igual no sé cómo van a hackear un libro, porque en ese libro ya no solamente estoy cuestionando las narrativas independentistas, y estoy cuestionando el corazón de la Ania Frank, la sexualidad, la disidencia de la sexualidad femenina, con nombres y apellidos, diciendo, ustedes ya eran violadores de mujeres, no todos, algunos ya violaban mujeres sin el blanco. Algunos, si las mujeres en la lengua fan hablan de feminismo y le dan ese nombre que significa lo mismo, es porque el machismo ya existía. Allá donde existe resistencia de mujeres contra el patriarcado, porque existe feminismo. En la obra La hija de las Mitangas es solo el testimonio de Lucía, pero la tesis es un conjunto de testimonios que voy recopilando de mujeres que necesitaba que contaran sus historias de vida. Ese es un método de investigación que está bien acogido en sociología y en politología, ¿no? Necesitamos memoria, las mujeres de Guinea Ecuatorial. He empezado con la etnia fan porque es la lengua que hablo muy bien y no me hubiera gustado aprender el vicio, el noé, el ambo, me hubiera gustado. Pero necesitamos crear un corpus teórico, un marco teórico sobre el feminismo fan y poder hablar en igualdad y decir, el panafricanismo feminista es eso, dentro del contexto fan, ¿no? No, es muy interesante su perspectiva porque al final la lengua es tal vez simplemente eso, o sea, un instrumento que también permite la apertura al mundo, a conocer otras realidades, también ver lo que se parece a lo que conocemos. Y tal vez tenemos que preguntarnos cuál es el límite, cuándo termina esta lengua extranjera que se impone, cuándo empieza nuestra propia lengua que nos apropiamos, o como algunos llaman el guineo, ¿no? Cuando pensamos en el caso del mundo lusófono, hoy pues hay más personas que hablan portugués fuera de Portugal que dentro de Portugal. Entonces, ¿qué queremos dar como significado a la lengua en sí? Tal vez un poco como Lucía, la lengua sea una ventana para acceder a oportunidades, para ser otra persona también y no estar restringida por una visión limitada. Veo que hay una mano, el Centro de Estudios Africanos. No sé si es una pregunta o tal vez no. Bueno, no sé si... ¿Se me escucha? Yo sí, yo la escucho perfectamente. Yo Ah, también. muy bien, hola, ¿qué tal? Ah, Estanislao, igual quiere hablar. ya está. Estabais hablando de lenguaje, a mí es una que me gusta mucho de porque a pesar de lo que estaba, quizás Se escucha muy bajo, no sé si se puede acercar del micrófono. Hola. Hola, yo sé. Bueno, mientras que el centro de estudios, sí, hay un tema, el tema de la creolización, ¿no? Y yo creo que justamente esta figura de Lucía son estos mundos, la era que terminaba en ese tiempo de la colonización y la era que empezaba la dependencia, no es una ruptura abrupta sin conexión.
Y la prueba creo que es como, sin querer admitirlo, el hecho de que ella pertenezca, bueno, tenga un trabajo en la administración colonial, es de una forma o no, un cierto orgullo, ¿no? Que pueda contribuir financieramente. Y tal vez es algo que vemos hoy también en la sociedad contemporánea guineana. La mujer fan la vemos más en espacios domésticos, la cocina, etcétera, pero cuando ella puede contribuir por forma cualquiera financieramente, ahí no se habla tanto de por qué no es una verdadera mujer fan. Es un poder que ella puede recuperar y que de una forma u otra, que se admita o no, se respeta. No sé si, Melibea, ¿qué opinas de esta contradicción? Es una contradicción que se puede notar hoy en día también en la sociedad guineana. Es algo que tal vez has podido comprobar con tu tesis. No entendí muy bien la pregunta. Es que ha habido un momento en que se ha desconectado, es quizás mi teléfono. Sí. No, decía que de la contradicción entre ser una mujer fan asociada a el mundo doméstico, el mundo de la cocina, la Ujú. visión tradicionalista, y tal vez sin que se admita aceptar o estimar cuando la mujer contribuye financieramente a que sea como usted lo ha dicho, sobre, bueno, con modos diferentes, vendiendo su cuerpo o otras formas, o trabajando, en este caso de Lucía, para la administración colonial. Esa contradicción se nota hoy en día también en la sociedad guineana. O sea, ¿cuál es el límite del discurso tradicionalista cuando se enfrenta a la realidad? Em, Guinea convive con dos modelos de... Es que es muy difícil el tema de la tradición en Guinea, porque creo que ya no sabemos qué es la tradición y qué es lo que deja y qué es lo que deja de ser la tradición, cuándo empieza, cuándo termina, dónde empieza, Ujú. dónde termina. El otro día leí un post que publicó una niña y decía así: ni siquiera la lluvia puede lograr que las mujeres que venden en el mercado de Semu se vayan a casa, porque claro, con el dinero que ganan al día, deben mantener primero a su descendencia y segundo, devolver las dotes de los maridos porque se han divorciado. Vaya, O sea, es una niña. Yo hice una captura y la compartí con una compañera que es investigadora, ¿no? Es decir, las mujeres han decidido transformarse y transformar su estatus, transformarse en el sentido de dejamos de ser objeto político, como nos reconocen a nivel institucional, y tomamos el control de nuestras vidas, ¿no? Tomamos eh, y nos convertimos en sujetos políticos. La mujer sigue siendo la que no es reconocida en el hogar como... La Constitución podrá decir lo que quiera. Total, nuestro país ratifica, nuestro gobierno ratifica tratados y luego se olvida de ellos cuando sale de la Unión Africana o cuando sale de Naciones Unidas. Cuando luego regresan a nuestro país, pues todo se mantiene igual. Dentro de la tradición, los pocos derechos que hemos conseguido han sido derechos que hemos luchado, ¿no? Y seguimos siendo esa mano de obra, seguimos siendo esas mujeres que cuando ofrecemos mano de obra, cuando ofrecemos nuestros cuerpos, cuando ofrecemos nuestras mentes, estamos bien vistas hasta que rompemos esa transacción no escrita en ningún sitio, pero que es la que funciona. A día de hoy es muy frecuente eh, eh, circular por Malabo, circular por Bata y encontrarte con mujeres que tienen su puesto de trabajo, tienen sus descendientes y tienen sexo cuando quieren
llamando al amante por teléfono. Es decir, que esas rupturas que vamos consiguiendo son rupturas que nosotras trabajamos, no son derechos no son derechos que el Estado haya reconocido, que haya trabajado como actor principal en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, y esa convivencia entre lo tradicional, lo moderno, pues se ve, ¿no? Se vive como ese post, ¿no? De la muchacha, ¿no? De cómo las mujeres sí tienen que trabajar bajo lluvia, porque tienen que devolver las dotes y tienen que criar descendientes. ¿Y los padres dónde están? Pues nadie sabe. Sí, y la hija de las Mitangan refleja con detalle toda la estructura que se implementa con ese rapto que inicia su trayectoria un poco trágica. Señora Armada, am, hay referencias hoy en la literatura africana que lleguen que tengan la misma perspectiva de la visión de una mujer, que sean tan críticas como la hija de las Mitangan. Si hoy estamos hablando de este libro, pero también estamos queriendo valorar literatura africana y empujar un poco a los jóvenes a leer y a interesarse a la literatura. ¿Tendría recomendaciones o un libro en particular? Bueno, la verdad se está publicando, a pesar de que la atención que prestan los periódicos y los eventos culturales a la literatura africana es muy pequeña. Si uno presta atención, hay un constante flujo de libros, tanto de novelas, poemas como ensayos de autores africanos o que escriben sobre África, ¿no? Y la verdad que es difícil estar al tanto de todo lo que se publica, ¿no? Pero hay grandes autoras y autores que están planteando precisamente esta especie como de recuperación de historias perdidas o desdibujadas. Se me ocurren así a bote pronto, hay una escritora mozambiqueña, Lila Monplé, o por ejemplo, bueno, Chimamanda, que es una escritora que vive la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, pero no ha roto sus raíces con Nigeria. Y también está, bueno, Marisé Conde, que es una escritora del Caribe, pero sin embargo que responde a estas tradiciones de una mujer que se enfrenta a un pasado muy impositivo y trata, pues eso, de recuperar su propia voz en un entorno masculino y tratando, pues eso, de decir cosas distintas. Y después autores más clásicos, como por ejemplo Wole Soyinka o Agualusa, de dos tradiciones, una inglesa y otra portuguesa, que tratan de romper también esos estereotipos. Yo creo que sí hay escritoras como Melibea que intentan utilizar la lengua, y creo que aquí, y usted hace hincapié en ello, ¿no? Hay muchos que, bueno, que escriben en su propia lengua materna, pero que rompen las estructuras lingüísticas, gramaticales, utilizando y haciendo que el idioma sea mucho más plástico. Y esto pasa en portugués, pasa en inglés, pasa en francés y pasa en español, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, lee Las hijas de la Mitangan, es una lengua que desde el punto de vista gramatical es impecable, el uso de la sintaxis y la gramática es perfectamente, en fin, canónica, pero están las voces, los ecos y la forma de narrar, la cosmovisión del mundo fan trasladada al español, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho, porque creo que la forma en que revigorizan pasa también con el español en América Latina, ¿no? Cuando uno ve lo que los escritores latinoamericanos han hecho con el español desde Colombia, Chile, Argentina, Guatemala, El Salvador, han enriquecido el idioma con tradiciones propias, con lenguas propias, con expresiones que tratan de verter al español. Esto es a veces un desafío para los traductores, ¿no? Porque creo que les obliga a conocer mucho más a fondo precisamente de dónde vienen estas voces, ¿no? Y cómo verterlas en una lengua que es una lengua mestiza también, ¿no? Creo que la aportación de Melibea y de los escritores guineanos al español es muy rica porque vienen de esas otras lenguas que se trasladan a un español mucho más vivo. Entonces, bueno, creo que hay que prestar atención a voces como las de Melibea, que están tratando de volver a pensar el pasado de forma mucho más compleja y romper esta especie de forma de pensar tan mecánica que tenemos a la hora de analizar nuestra identidad. Sí, muchas gracias. Estanislao Medina Huesca, creo que, que está ahora con nosotros, sobre ese tema justamente de la lengua, de lograr transmitir, traducir la cosmovisión fan. ¿Cuál han sido sus desafíos escribiendo en español?
ha encontrado límites a la idiosincrasia idiomática, palabras que no se traducen, que necesitan tal vez un apartado para explicar. ¿Cómo navegar esa traducción de mundo? Hola, buenas tardes. Para empezar, no sé si me escucháis. Me he Sí, Sí, metido un muy poquito bien. más tarde. ¿Sí? te escuchamos, sí, sí. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Disculpar por las molestias, porque esto aquí en Guinea es un poquito complicado conectarse a la hora, porque hay mucho flujo de información y hay mucha situación. Pero respondiendo un poquito a la pregunta que me ha hecho ella, yo en particular, yo hago mi trabajo no únicamente centrándome, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, que hace Melipea, que es de la cultura fan. Yo intento ir un poquito más allá. Entonces, intento plasmar por lo menos en mis obras, no estamos hablando de ellas hoy, pero por lo menos en mis obras intento aglutinar no solamente la parte annobonesa, que soy parte de ella, ¿no? Sino también la parte bubi, la parte fan, la parte ndoe, etcétera, etcétera. Pero es verdad, claro, que la información que yo percibo desde mi punto de vista de annobonés no es la misma que obtiene, por ejemplo, Melibea a la hora de abordar temas annobonenses, ¿no? Yo, si tuviese que abordar temas fan, tendría que documentarme muchísimo más. Es verdad que este libro en particular me ha hecho documentarme de asuntos y de formas de pensar y de formas de hacer que no tenía bastante control y con meterme en el trabajo que ha hecho ella sobre Lucía, su entorno, su evolución, sus dimes y sus diretes, tengo que hacer mención que es una obra bastante, muy, muy bastante positiva para la parte fan, pero al mismo tiempo para todas las demás etnias que confluimos en lo que es Guinea Ecuatorial, porque el hecho de que ella pueda abordar este tema y nos la pueda poner en la palestra para que los demás que no conocemos al final nuestras etnias nos permite tener otro tipo de cosmovisión. Yo creo que es lo mismo que ocurre con mis obras, porque mis obras sí que es verdad que intento trabajar con todas las etnias, pero no tengo esa profundidad que, por ejemplo, tiene a la hora de hablar de la cultura fan que tiene Melibea. Yo la puedo tener, por ejemplo, con la idiosincrasia de Malabo, que es por lo general en lo que me centro a la hora de hacer mis personajes. Pero este tipo de libros, como ha hecho Melibea, permiten a tipos como yo, conocer un poquito más el entorno fan. La parte en la que yo hablo de los fans en cualquiera de mis libros no tiene yo creo que el 10% de todo el material que tiene Melibea. Entonces, en ese sentido, yo pienso que a la hora de componer nuestros trabajos, en este caso mi trabajo personal, tengo que documentarme muchísimo y muchas veces no tengo esa fuente que necesito realmente para componerlo. Por lo tanto, ante esa pregunta siempre me voy a quedar un poquito bastante corto, además. Yo tenía una pregunta para Estanislao. Quería saber hasta qué punto sientes que usar español para ti es una especie de castración o te sientes perfectamente libre para hablar de tus tradiciones y de tu universo utilizando la lengua aprendida de los que colonizaron Guinea Ecuatorial. Obviamente el tema de la colonización, me refiero en este caso literaria, ¿no? Porque al final tenemos que utilizar un vehículo para comunicarnos, para contar nuestra idiosincrasia, nuestra situación. Es el español. Hay que pensar que nuestras lenguas no están escritas, no tenemos un código ni gramático ni fonético para poder transmitir nuestra información. Da igual la información desde el punto de vista aragonés como del punto de vista del fan. Por tanto, no me siento mal porque obviamente, a diferencia de los personajes de este libro, todo lo que voy a hablar hoy va a girar mucho en torno al libro de Melibea. Yo tengo que decir que son circunstancias muy, muy diferentes. Obviamente hay situaciones muy parecidas que tienen mucho que ver, pero son situaciones muy diferentes. Hay que pensar que el personaje Lucía en particular
se la tachaba de alguna manera porque había tenido el acceso a la educación española. Actualmente, ahora que yo escribo, yo tengo acceso al sistema español y no tengo acceso a otro sistema. No tengo un sistema anomonés, no tengo un sistema FAN, no tengo un sistema BUBI. Tengo el sistema por el que nosotros nos comunicamos y estamos teniendo esta conversación hoy es porque ha habido una situación previa española que me permite no solo hablar aquí, sino transmitir mi información, mi pensamiento, mi forma de abordar el mundo a través de la literatura española, o sea, a través de la lengua española. Por tanto, a mí no me preocupa, sinceramente, el hecho de que o sea, no me esté comunicando literariamente hablando a través de mis lenguas, porque es que si ya de por sí los guineanos no leen en español, cuán difícil será que lo hagan en FAN, en Bubi, en Fadambo, en Ndowe, etcétera, etcétera. Es decir, es necesario que nosotros lo hagamos actualmente en español porque realmente es el único vehículo que tenemos para hacerlo. Si tuviésemos otro vehículo y que además ese vehículo nos llevase realmente a lo que nosotros, escritores, queremos conseguir, entonces sí tendría esa dualidad de pensamiento, pero no la tengo porque el único vehículo que tengo realmente para transmitir información, y no es que me enorgullece de eso, es el español. ¿Bien? Vale, gracias. Sí. Sí, y tal vez la pregunta también que seguiría es si, porque habíamos hablado de que Lucía estaba un poco dividida por poder tener el privilegio del calará y de hablar y escribir en español. Tenía, bueno, algunas oportunidades, pero también era vista de forma negativa, ¿no? ¿Usted como escritor ha recibido, como por ejemplo Melibea Obono, esa acusación de por escribir en español o tal vez temas que usted aborda, de aparecer también como un Tangan o como hijo de los Mitangan? Sinceramente no, la verdad que no, porque como he explicado antes, la situación ha cambiado bastante. Entonces, yo creo que de todo lo que ha surgido de la colonización española con respecto a los pueblos de Guinea Ecuatorial, es que sin darse cuenta han creado de la nada un país. Porque hay que pensar primero que los guineanos como tal no existían hasta que llegaron los españoles, ¿no? El hecho de que llegasen y encontrasen que prácticamente todo el boom de la esclavitud estaba ya llegando a su ocaso, no les permitió sino que juntar a varios territorios un poquito también, por decirlo de una manera al azar, y juntar Guinea Ecuatorial, porque por un lado estaban los aragoneses, por otro lado muy equidistantes estaban los bubis, por otro lado también aún más y equidistantes estaban los fans, los indoés y luego los criollos que llegaron a nuestro país. Eso obviamente no es como que tú llegas, por ejemplo, a los territorios del Camerún y tú te encuentras con varias etnias ya confluyendo en la marisma que todos conocemos de este territorio es mío porque hay más caza, etcétera, etcétera. No, nosotros nos juntaron de por sí. Entonces no tenemos esta situación en particular que tienen otras localidades, otros países de África que pueden llegar a sentarse y dialogar. Nosotros nos cogieron, creo que nos agitaron en un bote y ¡ala! Esto es Guinea Ecuatorial. Por tanto, en ese sentido, es un poquito más complejo es un poquito más compleja nuestra narrativa. Yo soy Fadango, soy anomonés, pero confluyo con los Han en Malabo. Malabo es la capital, es donde al final se mezclan todas estas etnias y es donde realmente digamos, se manifiesta el español en todas sus vertientes. Por tanto, el hecho de que yo escriba desde Malabo, por lo pronto, lectores
que han vivido en Malabo no me supone este problema porque de alguna manera Malabo evita, de forma soterrada, evita tener que empezar a discutir sobre si hay que escribir en Farambo o hay que escribir en FAM. Por lo menos todavía no hemos llegado a este punto. Por tanto, cuando yo escribo, que lo hago en español, pero que utilizo recursos de las demás etnias, no me he encontrado en ningún momento un problema con que yo lo haga en español. Sí, tal vez me he encontrado con un problema que me diga uno, oye, esta forma que has utilizado el fan no es correcta. Creo que deberías haberlo utilizado de esta manera. Pero eso te lo puede decir un intumu, ¿no? Dentro de la cultura pan, un intumu. Cuando un oka, también fan, te dice, no, 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 lo que tú has utilizado está bien. Entonces, el gran problema tal vez es en cómo yo utilizo las lenguas, cómo yo las escribo. Porque al igual que he puesto el ejemplo de los fan, los oka y los tumu, podría ponerlo también con los bubis del norte y del sur, que es, ambas vertientes son bubis, pero ya les puedo asegurar que no tienen nada que ver. Al final, a la hora de expresar un sentimiento de amor o un sentimiento de desamor o un sentimiento de, oye, he perdido a mi padre. Por tanto, terminando, que es verdad que me estoy alargando mucho, no me he encontrado con este dilema de ningún guineano, por lo menos, que se haya molestado porque yo escriba en español o que me digas que soy intaganizado por hacerlo en español, porque el vehículo aquí, actualmente en Guinea Ecuatorial, es el español. En Malabo, el español y después el pichi, que es una especie de mezcla, más que mezcla, el punto común de todas las etnias que conviven en Malabo, que es donde yo escribo, por lo general, de lo que escribo. Sí, muchas gracias. Y también de una forma no solo ha creado una conexión con todos los pueblos de Guinea Ecuatorial, pero tal vez ahora también como escritor abre una ventana a diálogos con literatura latinoamericana, con otra literatura del mundo que es accesible a través de la lengua hispana. Pero tal vez para terminar esta discusión, quisiera aprovechar su presencia para convocar de nuevo un tema que mencionamos antes, que es el tema de cómo la hija de Almitangan revela el papel que tuvieron las mujeres en la lucha de la independencia. No sé si usted, antes de haber leído La hija de las Mitangan, sabía de ese papel y qué, si podemos concluir sobre esto, qué le ha aportado, qué le ha brindado, qué ha aprendido sobre esa historia gracias a este libro. Bueno, tengo que decir, por un lado, que obviamente bueno, todos los que estamos participando en este Zoom, somos conscientes del trabajo que está haciendo Melibea. Las otras autoras ecuatorianas que han precedido a Melibea han tocado diferentes temas desde diferentes ópticas y desde diferentes puntos de vista que no han permitido a autores noveles como yo, jóvenes como yo, y me imagino todos que me van a continuar mi trabajo, el hecho de que sobresalga la importancia de la mujer en todo este proceso. Que yo recuerde, obviamente tal vez haya, pero que yo recuerde no haber leído ni una sola vez ningún libro donde pongan en relevancia, en tanta relevancia, mejor dicho, el aporte de las mujeres en todo este proceso. No lo he escuchado. O sea, tienen que entender que nosotros, los que somos del 80 para adelante, hemos vivido en una situación en la que de alguna manera se nos ha privado de la información que había antes. La información que nosotros hemos consumido, sobre todo, es la información ya de la post-situación respecto al proceso de independencia, el proceso de el primer gobierno antes de la independencia y el proceso posterior de Macías, ¿no? Es como que de alguna manera se ha querido tapar toda esta situación y nosotros
los del 80 para adelante, no hemos tenido, afortunadamente, en libro, en papel, información de este tipo. Por eso insisto mucho que el trabajo que está haciendo Melibea es exageradamente importante para todas las generaciones venideras, no solamente para las generaciones femeninas, sino la generación general, digo que lo voy a decir así, de mujeres y hombres de Guinea Ecuatorial, porque nadie había abordado este tema. No teníamos información. Yo estuve con Melibea en Las Palmas hace unos pocos meses y estaba presentando este libro y yo dije, me lo voy a leer, ¿no? Me lo voy a leer y yo creo que le pasa a mucha gente. Me lo voy a leer, pero hasta que no te metes realmente en el trabajo de la idea, no eres consciente de la importancia que tienen los datos tan concretos que aporta este libro, porque son muy relevantes, son muy a tener en cuenta y ojalá se tengan en cuenta para que con las situaciones que tenemos, no sé hasta cuándo va a tener la importancia real que debería tenerla aquí en Guinea Ecuatorial. No había escuchado, no había, ni de forma oral, porque al final nuestras historias eran la mayoría de forma oral. No había escuchado absolutamente nada. Yo he crecido con los conocimientos en cuentos, historias, narrativas de mi madre. Mi madre nació en el 60, 8 años de la independencia. Y los cuentos y las historias y las anécdotas que ella siempre me ha contado, porque es una señora que cuenta absolutamente todo, en ningún momento me ha contado absolutamente nada sobre que mujeres tuvieron tanta importancia para nuestra independencia. Nunca. Y digo esto no por presumir ni nada por el estilo, porque yo pienso que mi madre, dentro de lo que ocurría en su entorno en ese momento, en el que fue infante, tiene mucha información. Y esta información en particular no me la compartió. Ni ella, ni ninguna de las mujeres con las que converso habitualmente me comentó absolutamente nada. Es más, hasta este libro yo no sabía que Enrique Bon tenía otro hermano al que tuvieron que presionar para conseguir X cosas. No tenía ni idea. Por eso digo que he aprendido muchísimo de este libro y lo pienso recomendar a muchísima gente porque es necesario que sepan de este libro. Muy, muy necesario. Sí, y tal vez, como decíamos, como decimos en Sí. francés, sur ce, Hola, Catalina. sí, Sí, quería saber si pueden reservar para nosotros entre Stanislao y yo unos minutos para que podamos, él ha leído la obra y creo que podemos hablar de algunas cosas. Creo que, adelante, hola. Sí. adelante, sí. Es- Creo- Estanislao, sí, adelante. Ujú. Melibea, habla. sí, que creo que él tenía alguna cosa que preguntarme. Sí, señor Y yo West. también, aparte de que hable muy bien de mí, que me parece bien, es un gran escritor. Necesito conocer su impresión sobre la obra a nivel artístico, a nivel de... Mm, porque creo que para un guineano que me lee, No te creas, yo creo que hay muchos más que te leen. Yo tengo la misma tónica, pero no. Yo creo que sí que nos leen algunos, de hecho, de tapadillo, ¿no? ¿Qué lees? No, una obra. No quiero decir qué obra está leyendo, pero bueno, sabemos lo que estamos haciendo. Bueno, primero, decidir, creo que te lo he dicho en privado, este es un trabajo bastante bueno. Lamentablemente las obras importantes del mundo, de la literatura de cualquier país, absolutamente de cualquier país, creo que suelen tomar una relevancia importante, lamentablemente, cuando el autor no está, muchas veces, para poder tal vez matizar algún elemento, ¿no? Ese es creo que es el punto feo que le pasa a cualquier persona que escribe para conseguir un impacto de alguna manera. Tu impacto está asegurado, Melibea. Yo no había leído nada tuyo con estas características. Mm, Miento, hay características muy propias de mi idea, obviamente en lo que es el relato, pero lo que es el trabajo
son 300 y pico páginas, ¿no? Son muchísimas páginas que tengo por aquí. Perdonad. Que primero, cuando conseguí el libro, fue en plan, esta no debe ser Melibea quien está escribiendo este libro porque está en torno a 409 páginas. Digo, Melibea, ¿qué pretende? ¿Quiere ser una nueva J.K. Rowling? ¿Nos quiere mostrar dónde podía haber llegado Marianne Sue y no llegó Marianne Sue? Porque obviamente La Bastarda, etcétera, etcétera, los libros de Melibea, la temática puede ser muy parecida, pero la cantidad de hojas no suele ser tan voluminosa. Eso es lo primero que me llamó de su obra, ¿no? Que fuera tan voluminosa. Y el hecho de que esté basada en la vida de una persona, pues me llamó mucho más la atención, que es donde obviamente viene una de las dos preguntas que te quiero hacer hoy. Yo estoy escribiendo desde hace 2 años también una obra de un artista, voy a decirlo así, un artista que para mí creo que es muy importante dentro de la cultura mía personal, y me resulta complicado, me resultaba, porque he terminado el libro, obviamente, lo voy a publicar en un par de meses, me resultaba al principio muy complicado compilar todo lo que me decía este artista en particular. Por eso llegué con él a un acuerdo de poder hablar con, perdón, más miembros de su familia, más miembros de su entorno, más miembros de su grupo, para poder contrastar mejor la información que me aportaba. En el caso de Lucía, que si mal no recuerdo, está viviendo en España o tal vez en Tegucigalpa, no quiero dar información que no debería dar. Eh, quiero preguntar, en el caso de Lucía, ¿es únicamente la historia de Lucía o ha habido ese momento de escritor de decir, vale, muy bien, lo que me está contando esta persona es interesante, pero necesito corroborar esta información para poder hacerla un poquito más veraz? Ahí es donde entra mi pregunta. ¿Pudiste hablar con otras personas muy aparte de Lucía o únicamente pudiste hablar con Lucía y a partir de Lucía y a partir de lo que es Melibea escritora, armaste todo este compendio tan interesante que es la hija de las gitanas? Bien, en noviembre del año pasado, creo que entre noviembre, creo que un poco antes, me fui a mi comisión. Lucía es de mi comisión. Antes de conocerla y conocer su historia de vida, recuerdo haber viajado muchas veces, ¿no? A Medellín por negocios pero nunca me había quedado en mi comisión para buscar la historia de Guinea, porque durante 2 años, 1 año y medio, 2 años estuve en Murcia y cada sábado y domingo quedaba con Lucía en su casa para entrevistarla. Nos pasábamos las tardes hablando, yo grabando, formulando preguntas, ella también contando la parte que quería contar, la parte que no le resultaba tan, tan traumática. Y tuve curiosidad y dije, bueno, me voy a ir a mi comisión para ver dónde está la casa cuna. ¿Y sabes lo que encontré en la casa cuna, en el espacio que ocupaba la casa cuna? Un hotel. Ah, ok. Encontré que las monjas estaban tomando la siesta. Me encontré con un señor en la puerta y me dijo, no, 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 no puedes entrar porque no has pedido cita, son muy estrictas. Dije, sí, 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 pero dígale a la monja que quiero hablar de la casa cuna en la época colonial. De repente apareció una monja. No, 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 pasa, pasa. Me dejaron entrar y me dijeron, hija mía, ese edificio que ves aquí ahora se ha reconstruido hace unos 10 o 15 años o menos. En la época de Macías, todo lo que estaba aquí fue arrasado, fue borrado del mapa. De tal forma que si buscas archivos, quizás por suerte o por lo que fuese, encuentres algo en el archivo de Alcalá o alguna parte del mundo donde se tenga archivos sobre Guinea. Aquí ya no hay nada. Nosotras nos hemos encargado de buscar
información, de buscar archivos y no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque también estaban buscando ellas historias de mujeres negras que eh, quizás no llegaron al estatus de monjas, pero sí que ocuparon lugares bastante destacados en el periodo colonial. Tampoco encuentran información sobre ellas. Regresé de ese lugar bastante triste porque tenía muchísimas ganas de conocer aquello. Afortunadamente, cuando entrevisté a Lucía, había leído a Juan Tomás. Y Juan Tomás es bastante escurridizo en ese sentido. Te describe hasta el más mínimo detalle. Recuerdo una escena de Avión de ricos, ladrón de cerdos, donde van corriendo detrás de unos cerdos, dos chavales en el aeropuerto de Bata. Entonces, cada vez que hablaba con Lucía, buscaba maneras de que describiese el más, porque yo me decía a mí misma, es posible que esa historia no esté en mi comisén. Y cuando llegué, encontré una vivienda china, bloques de chinos que se movían y una carretera estrecha que llegaba al colegio. No había más. Y estoy segura de que si esa casa en algún momento se convierte en una vivienda sin calor humano, se va a echar abajo. Entonces, pues, a mí me, me pareció interesante que Lucía escribiese, por ejemplo, el coche que le trasladó de Bubulesa-Punan hasta la búsqueda de empleo, donde ella, sí, donde ella clasifica los asientos por estatus social. ¿Quién se sienta al lado del conductor? ¿Cuál es el abuso sexual del conductor con las niñas del entorno? ¿Quién se sienta en la parte de atrás, donde si el coche se cae, todo el mundo se muere? Es decir, que lo que me gustó mucho de la historia de Lucía a nivel politológico es que no toma parte por nadie. Igual te dice lo que los blancos hacían mal, igual te dicen lo que la persona fan hacían mal. Entonces, pues, ¿cuál es la otra historia que aparece en la obra? No, no aparece otra historia. Y yo me encargué de intentar transmitir lo que ella merecía en la obra, porque yo sabía que había muchas mujeres más. Entonces me fui a Guinea mientras hacía la tesis y recopilé varios testimonios que aparecen en mi tesis doctoral sobre mujeres y aquel periodo, ¿no? Aquel periodo de los 60, qué hacían las mujeres, qué pasaba, cuál era la convivencia patriarcal entre los hombres blancos y los hombres negros en los pueblos, porque solo los hombres podían ser jefes. Los hombres podían tener acceso, los hombres negros, a ciertos derechos como ser emancipados y las mujeres no. Es decir, que conseguí más información, pero me interesaban principalmente las maestras. Localicé a 2 o 3, pero se necesita dinero para hablar con esas mujeres, porque son las que se formaron en esos colegios. Son la primera generación de feministas guineanas que lo que se entiende por feminismo ya institucional. Por ejemplo, Morgares, cuando Macías prohíbe el acceso de las niñas a los colegios en la época en su gobierno, Morgares le dice, si tú prohíbes la entrada de las niñas a los colegios, tendrás que prohibir la entrada de los maestros, porque son los que se acuestan con las niñas, la echaron del trabajo. Wow. Claro. Entonces, pues me fui hablando con esas mujeres, me encontré con una que me dijo, es que cuando yo era chiquita, para salir de la zona céntrica de lo que llaman Malabo ahora, Santa Isabel, hasta no sé dónde, había tantas barreras, pero recuerdo que un independentista metió dentro de mi ropa una carta y me dijo, cuando llegues a tal sitio, entrégale la nota a tal persona. Entonces me dice, pero si yo soy mininga. Las miningas eran como las prostitutas de los blancos de la época. Dice, sí, pero tú cargas un bebé. Al final los españoles son católicos y la maternidad es sagrada de tal forma que con un bebé cargado no van a ir metiendo la mano dentro de su sostén, y llevó la carta hasta el destino. Pero no, ya no tenía conciencia ni de lo que era el movimiento, ni todo aquello.
Y otro detalle que me contaron que me pareció muy importante es la revuelta de las cestas, el Uncuén. Cuando se introduce la escolarización en, la, en, la, en, la, en el periodo colonial, se introduce con el fin de españolizar a todo lo que llamaban indígenas en aquel momento. Pero luego también se incluye a la niña, que la niña tiene que estudiar. La niña, la mujer, antiguamente, y no ha cambiado mucho, es el recurso que utilizan los FAN para pactos entre clanes. Si tú entras en matrimonio con una mujer, ese clan ya es aliado de otro clan. Entonces, los hombres no querían que las niñas se escolarizaran. Y las mujeres, algunas mujeres decidieron, oye, ¿por qué mi marido autoriza la escolarización del niño y no de mi hija? Y los hombres pensaban que tenían de aliados a sus esposas para seguir entregando a las niñas en matrimonio a espaldas de los blancos, porque el blanco nunca controló del todo el territorio guineoecuatoriano. Muy bien. Entonces, ¿qué hacían las mujeres? Les decían, mete a la niña en la cesta, tú cruzas la zona en la que vive, en FAN se llama cuartel, cuartel viene de cuartel. Los cuarteles son los que se establecían donde el blanco se asentaba, o era un cuartel, o era una iglesia. Entonces, una mujer que pasaba con la cesta era una mujer que se iba a la finca. Y los hombres pensaban que las mujeres iban a obedecer. ¿Y qué hacían las mujeres? Pues cuando llegaban a un lugar donde estaba la escuela, hacían bajar a la niña para que la niña empezara a escolarizarse. Ahora, si tu esposo se entera de que tú no has llevado a la niña al lugar donde te indicó, pues tú esperas violencia. Pero siempre lo que hacían las mujeres era, como tú te pongas en mi contra, le digo al colono que tú estás en contra de la colonización y ningún hombre fan quería ser señalado por el colono porque te azotaban. Entonces, esa revuelta de las cestas ya no solo cargaban a los colonos en la cesta, también lograron que muchas niñas se fueran al colegio a través de esa cesta. De tal forma que, como te digo, muchísima información está por allí. El caso está en que ni tenemos dinero, ni tenemos ya cuerpo, porque yo tengo 41 años y ya no tengo mucha energía para hacer muchas cosas, pero necesitamos conocer nuestro pasado para entender el presente. Y por esa razón, ese tocho del libro, que es como lo llaman mis paisanos, me dicen, pero me vea, ese libro es muy grande, no lo traigas aquí, pues por eso. Y luego tampoco es que tuve, para terminar, mucho ánimo, ¿cómo lo digo? Algo así como, oye, ese libro públicalo, era como, las mujeres independentistas, pero ¿qué independencia? Ya sabemos todo lo que hay que saber. Entonces, pues yo dejé el texto en el ordenador y no le hacía caso en ningún momento, hasta que me llamó una vez Benita San Pedro, porque ella ya sabía que yo había documentado la vida de Lucía, y me dijo, oye, ¿has leído el periódico El País? Digo, no. Dice, hoy hablan de la casacuna de mi comisén, lee el artículo. Leí el artículo y dije, bueno, me dice, ¿has leído el artículo? Brita es muy insistente cuando quiere conseguir algo. Digo, sí, dice, pero ¿dónde está el texto? Digo, en mi ordenador. Dice, pero Meribea, tienes que publicar ese texto. Digo, ¿por qué? Dice, porque es importante. Entonces, bueno, Pues bien, bien, bien como por cada vez, Benita. ¿eh? Bien por Benita. Cada vez que me la encontraba, hola Meribea, ¿y el libro? Hola Meribea, y el libro, pues yo, de alguna manera, ese libro está editado a día de hoy porque Benita me presionó. Yo no encontré en mi entorno familiar, en mi entorno de colegas, ese ánimo de, oye, ese libro es interesante, hasta que empezó a pasar de mano en mano y la gente me animó y la verdad que sí que muchas gracias por leértelo, pero ese testimonio de Lucía es solo una coma dentro de un mapa de discursos, de narrativas que viven con mujeres, que viven en los hogares, quiero decir, que viven, o sea, testimonios que viven con ellas y que muchas van a morirse con conocimiento, ¿no? Con esa oralidad encendida. Y bueno, es eso. Entonces no es la vida oficialmente 100% de Lucía. Que se ¿Cómo? resumen, que no es la vida oficialmente de Lucía, sino que es una confluencia de un montón de mujeres que pasaron de alguna manera por lo mismo que Lucía.
No, quiero son entender. dos cosas. La hija de las Ujú. Mitangan es la vida de Lucía. En la tesis doctoral es un Ok, conjunto de testimonios, son dos cosas diferentes. Porque después de que vale, Lucía vale. me inyectara con tanta información, dije, pero entonces, ¿dónde están esas mujeres? Entonces empecé a patear, irme por bata, irme a no sé dónde y preguntar a las mujeres y muchas fueron, la mayoría hablaba. Siempre Ok, que garantizaras anonimato y a mí me contaban la cosa como el caso de la revuelta de las cestas, como la que le iban metiendo las cartas en la ropa interior para que fingiera que cargaba un bebé, porque si no la iban a detener. Pero si cargaba un bebé, pues los blancos que son católicos no iban a poder, yo qué sé, agredir o detener a una mujer que hiciera la labor de la mujer en la tierra, ¿no? La mujer virtuosa del franquismo. Mm. ok, me queda una pregunta, si me lo permiten. Te dije que iba a hacer dos. Me has contestado extensamente y bastante bonitamente a una de ellas. La segunda y la última era un poquito para saber, también por referencia a lo que estoy trabajando y que voy a publicar, ha habido de todas estas personas a las que haces referencia en tu obra, hay muchísimas personas, no aparece Vicente Bernicol, aparece Enrique Embó, su hermano, obviamente, la mayoría de gente no está en vida, pero lo que me refiero es, ¿alguna de las descendencias de estas personas o de la familia de Lucía ha llegado a ponerse en contacto contigo porque ha leído un libro y te ha dicho, señora, tú y yo vamos a hablar, vamos a llegar a un punto en el que dejaremos de hablar y pasaremos a acariciarnos los rostros? ¿Ha habido este punto o no? A ver, cuando Guinea cumplió 50 años, unas colegas y yo en Madrid estuvimos buscando fondos para hacerle, yo qué sé, hacer alguna cosa o rendirle homenaje a Raquel Ilombé y seleccionamos tres nombres, Raquel Ilombé, Trindar Morgades y María Ansue. No teníamos dinero. En pleno acto apareció el hijo de una y nos dijo de todo. Ladronas, que os habéis llevado el dinero de no sé dónde, darme una parte, que eso. Entonces tuvimos que cancelar la actividad. En Malabo, unas colegas y yo queríamos fundar una asociación y seleccionamos el nombre de una de las escritoras. Apareció su familia. Mi madre era, mi madre era, mi madre el otro, mi madre el otro, darnos dinero si queréis. Si en algún momento eh, Lucía decide dar la cara y hablar, tendrá que ser ella misma la que hable de su familia. Ok, Prefiero eso. La, la hija de las Mitangan arranca desde el periodo colonial, el periodo de Macías y los primeros años de Obiang. Entonces, hay mucha gente. entonces pues, creo que nos entendemos. Sí, 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 bastante. Sí, Bastante. Pues nada más, ya está, ya he hecho mi pregunta. Podemos vale. continuar para que no nos digan que acabamos de coger todo esto y nos hemos hecho una para, ¿vale? Está bien, gracias. A ti. Pero si tienes otra pregunta, adelante. O si no, Ah, no, concluimos. otra pregunta. Yo creo que ya podemos ir No, concluyendo, ¿no, Laurín? Sí, bueno, yo quería, sí, porque uno de los temas que abordamos hoy es, bueno, ¿quiénes leen? ¿Quiénes leen ¿Quiénes leen? Tengo una pregunta, en ¿quiénes leen? Guinea? Punto. Pero para leer primero hay que encontrar el libro. ¿Dónde se puede encontrar este libro? No solo en Guinea, pero en el mundo. No sé si me puede Perdón. responder. El libro está disponible en Amazon, en la Casa del Libro,
Ujú. donde se quiera, sí. Está Yo- yo- O sea que, sí. En y Guinea no sé dónde. no sé, ¿dónde, dónde lo encontró el señor Huesca, por ejemplo? bueno, me llegó de forma muy anónima por parte de Melibea, de Ok. forma muy, muy anónima. Clandestina. Sí. Sí, sí, eso. El Bueno, libro en España se encuentra con bastante facilidad. Lo importante es que la gente lo lea, lo descubra y bueno, y para eso es importante que los medios hablen de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo por la parte que me toca intento difundirlo, pero creo que es muy importante que este libro se lea, no solo en Guinea, por supuesto, pero también en España, donde hay un desconocimiento tan tremendo de lo que es Guinea Ecuatorial, de lo que fue la colonización, de lo que fue la independencia y de cómo se está viviendo ahora. Creo que es un libro además de una potencia literaria fantástica y yo espero que no tenga razón nuestro amigo guineano y que al final se dé a conocer Melibea mientras esté entre nosotros y que pueda vivir de la escritura y de la literatura. Muchísimas gracias. sí, yo quiero, bueno, decir también personalmente, yo conocí al hombre de Melibea con La Bastarda, algo un poco singular, ¿no? Una trayectoria personal de encontrarse con una figura que había hecho estudios de ciencias políticas, que hablaba de temas de diversidad sexoafectiva y que mostraba Guinea a través de unos ojos que no existían, ¿no? O sea, yo a través, o sea, la gente que me rodeaba no mostraba ese tabú, no mostraba lo que había detrás, o al menos no con esas palabras y no con esa apertura. Entonces, tal vez quisiera concluir agradeciéndola de haberse aproximado a lo indebido, que justamente a veces son esas historias que son las más interesantes y que revelan cosas, informaciones que no son accesibles y que de una forma muy curiosa cambia por completo, no solo tal vez nuestra perspectiva individual, pero como concebimos la historia, saber que las mujeres contribuyeron como Lucía a la historia de Guinea es tan impactante. Entonces hay que difundir, hay que leer el libro y les agradezco a todos de haber participado a esta discusión hoy. Creo que tal vez haya una última palabra, pero si no vamos a concluir. No, para mí ha sido un placer. Yo solo espero que este libro sea traducido al inglés, al francés, al alemán y al portugués. En portugués, exacto. Tambo. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Estoy muy contenta. Gracias.